Sin duda es una de las preocupaciones de los argentinos de a pie, tiene que ver con la economía y que el dinero básicamente no alcanza, ¿no? Los precios van por un lado, los ingresos van por el otro, y esto se ha intensificado en los últimos meses. El gobierno, no obstante, viene enfocado en un claro objetivo de darle batalla a la inflación y, de hecho, mes a mes se viene logrando una baja. Para hablar sobre este tema y los impactos que tiene en la economía, ya nos acompaña Emilia Mestre, quien es economista, investigadora de IDESA, el instituto destinado a abordar políticas sociales que tienen que ver con lo económico, con lo laboral, y que hacen un seguimiento de cómo se va comportando no solo el tema económico, sino su consecuencia en distintos planos. Y ya está con nosotros Emilia, un placer. Junto a Roberto Cornet saludamos. Bienvenida. Bienvenida, Emilia. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. andan? Muchas gracias por invitarnos. No, al contrario. Bueno, contanos un poco. El gobierno, decíamos al comienzo, está enfocado en controlar la inflación, es el objetivo, parece a toda costa, digamos. Lo va logrando, hay una baja. ¿Qué impacto, qué opinas de esto y qué impacto tiene esto en el resto de la economía, no? Así es, apenas el gobierno asumió, tenía la idea justamente de evitar la hiperinflación, que se veía como algo casi imposible de evitar. Justamente con este plan de ajuste que se llevaron a cabo, han logrado este objetivo de evitar una hiperinflación. Vemos, de hecho, en los últimos meses, del dato de inflación altísimo que tuvimos en diciembre, un dato histórico, el 25%, cómo ha venido bajando la inflación. Justamente el gobierno lo anticipó, el ministro de Economía, previo a conocer el dato, anticipó que la inflación venía bajando, que inclusive los comerciantes, habiendo proyectado y veían cómo estaba la economía, habían establecido sus precios en base a un dólar mucho más alto, pero como vemos la inflación sigue bajando. Aún quedan algunos precios que ajustar porque tenemos la mochila del gobierno anterior con precios atrasados, como es el caso de las tarifas, que todavía falta, digamos, ajustar. Y ahora en marzo vemos que hubo también un aumento grande y el aumento, digamos, de la inflación está sobre todo explicado por el aumento de la educación. Justamente en marzo, de hecho, es un mes con mucha estacionalidad, donde el inicio de clases impacta directamente en el índice general de precios. ¿Qué pasa, digamos, con este aumento de la inflación? Bueno, tenemos una pérdida en el poder adquisitivo de los salarios que vienen cayendo. Por supuesto que no todos los sectores de los trabajadores pierden de la misma forma el valor de su dinero. Hay sectores que se perjudican más, como son los informales, y algunos menos, como son los trabajadores a salarios privados, pero aún así todos terminan perdiendo poder adquisitivo. Claro, y vos recién mencionabas hace un instante que hay precios que cuando asume el nuevo gobierno, previo al balotaje también, se fueron por las nubes pensando en un dólar, como mencionabas recién, de cerca de 2.000 pesos. Hoy el dólar bajó, está en 1.000. Se ve que algunos precios van retrocediendo, otros no. Pero bueno, todavía, como mencionabas recién, hay aumentos retraídos como los de tarifas que se vienen para los próximos meses. Entonces, ¿qué podemos esperar en este horizonte cercano, ¿no? En esta lucha contra la inflación, en estas variables de las que te voy haciendo referencia, en el comportamiento de los precios? Bueno, así como vos decís, si bien tuvimos del gobierno anterior muchos precios atrasados y se han venido ajustando y actualizando, digamos, a valores que deberían tener, que por ahí nos impacta mucho el caso de las tarifas, cuando uno paga de luz, de gas, de agua, y vienen montos que antes no estábamos acostumbrados porque estaban altamente subsidiados, pero aún así faltan ajustar porque venimos con muchos años de retraso en estos precios. Lo vemos en otros casos como el caso de la educación, el caso de las prepagas, son todos precios que han quedado atrasados con respecto al valor real que deberían tener, y esto por supuesto que impacta directamente en el bolsillo de los argentinos. Es algo propio, digamos, de la parte del ajuste, pero bueno, es algo que es necesario porque si nos comparamos con otros países y vemos cuánto pagan por los servicios o por todos los servicios en general que consumen, vemos que nosotros estamos pagando precios muy baratos. Dígame, Emilia, en el caso de que lleguemos a inflación de un dígito, el efecto respecto a los salarios, yo pienso que será muy positivo.
porque con los reajustes de los convenios colectivos, si se le gana a la inflación, la gente va a sentir que tiene más pesos en el bolsillo o va a seguir sufriendo pobreza. ¿Qué pasa con los salarios? Así como vemos que han venido siempre se ajustado por debajo de la inflación, que no logran, y hablamos de la eterna lucha de los salarios en contra de la inflación, los salarios por sí solos, digamos, no van a recuperarse aunque se aumenten, se ajuste al resto de los precios. ¿Qué necesitamos? Políticas y reformas que, digamos, acompañen y logren que el valor, digamos, de la moneda como tal mantenga su valor, pero además hacen falta políticas o reformas laborales, arreglar todo el problema que tiene el mercado laboral de instituciones muy viejas que datan del 50 o del 70, reformas que apunten al campo impositivo, es decir, hace falta un ordenamiento integral del Estado para que el dinero que cada una de las personas y trabajadores tienen valga realmente y ellos sientan que tienen más valor, para que realmente recuperen, digamos, el poder adquisitivo. Claro, como publicó hoy el INDEC, el 11% fue el incremento de los precios en el mes de marzo. Sin duda es auspicioso porque claramente esto, digamos, es un aliciente en esta batalla contra la inflación, que es este impuesto que pagan todos los trabajadores, y ni hablar los informales, pero también tiene su correlato, ¿no es cierto?, en otros ámbitos de la economía. Y mucho de lo que se habló, Emilia, en estos días tiene que ver con el atraso del tipo de cambio, ¿no?, que ya después de la devaluación y esta actualización, ese crowding peg que va haciendo el gobierno mensualmente, hoy pareciera quedar atrasado y que pueda tener efectos negativos en la macroeconomía. Al respecto, ¿qué nos podés comentar? Bueno, ¿qué pasa con el dólar? El dólar viene desde el principio de año, está planchado, está estable en torno a unos 1.000 pesos y tal cual como decís vos, con una devaluación mensual del 2%. Lo que pasa con el dólar, digamos, depende mucho de las expectativas de las personas. En este momento hay expectativas positivas. De hecho, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, su imagen en particular, si bien ha disminuido una pequeña cantidad de puntos, digamos, sigue siendo positiva para la población en general. Entonces el mercado ve todas las políticas y ajustes y políticas que está llevando con el gobierno como algo necesario, digamos. Además se le suma, digamos, en particular al dólar, que en este momento están ingresando muchos dólares por las cosechas, entonces tenemos un shock grande de oferta. Hay que ver, digamos, cuando esto, digamos, finalice, cómo sigue, si el dólar continúa estable o si se dispara a niveles mucho mayores. Claro, y el gobierno va sumando reservas semana a semana, día a día, va comprando dólares. Mencionabas vos recién lo que se viene con la cosecha, que van a seguir entrando dólares. Y lo primero que se plantea siempre es, bueno, ¿cuándo se dará la salida del cepo? ¿Cuándo será el momento indicado? ¿No? No hay una precisión, pero se habla de que en los próximos meses esto sería necesario para poder seguir reactivando la economía. Así es, bueno, esa es una de las ideas que tiene el gobierno de Javier Milei, así como controlar la inflación y lograr bajarla después de tantos años. También tienen la idea de liberar el cepo, esas restricciones en las cambiarias, digamos, que limitan la compra de moneda extranjera, y si bien este comportamiento de que el dólar se mantenga estable, de que la brecha con el dólar oficial haya reducido bastante, el mismo Javier Milei dijo que si bien hoy, digamos, podría levantar el cepo, la idea es sanear por completo el balance del Banco Central, eliminar el déficit, digamos, por completo, y en ese caso, cuando estén las condiciones dadas, levantar el cepo para así evitar una hiperinflación. Entonces, justamente este ingreso de dólares lo que hace es, bueno, prepara una cantidad de pesos para evitar, digamos, la hiperinflación. Así que estamos en camino y todo se está dando para que se levante el cepo, pero aún falta y no están las condiciones óptimas, digamos, para que eso suceda aún. Emilia, por ahí los economistas hablan, uno escucha y se interesa, pero lo ve habitualmente, que se habla de una V corta, ¿no es cierto?, con la economía cayendo para que se dé el rebote, el repunte. ¿Qué condiciones tienen que darse para que esto se pueda ver? Porque sería la reactivación que permitiría que la economía vuelva a funcionar. Bueno, así es, justamente se habla tal cual de una V corta con una pronunciada caída inicial y después una rápida recuperación. Para esto hacen falta una serie de políticas que acompañen, digamos, la recuperación de la economía. No solo basta con
sanear variables principales como la inflación, el déficit, sino que hace falta políticas que aumenten la productividad en general de la economía, creación de empleos de calidad, para que aumente en general, de una manera integral, las condiciones productivas del país. Por supuesto que se están dando las condiciones, pero bueno, falta, digamos, aplicar un paquete de reformas productivas y que mejoren, digamos, la estructura de la Argentina. Para cerrar y ya a modo de conclusión, digamos, desde tu óptica, desde las investigaciones que vienen realizando en distintos ámbitos en IDESA, ¿cómo imaginás estos próximos meses en el plano económico y su consecuencia en lo social con las políticas que viene implementando el gobierno? Bueno, si bien las políticas que están llevando a cabo el gobierno son de ajuste que golpean a los sectores vulnerables, como hablamos de la clase media, que en alguna vez fue una gran parte, digamos, de la Argentina, y hoy en día cada vez son menos, cada vez más gente que formaba parte de la clase media hoy no alcanza la línea de la pobreza y es pobre. Son todas medidas que son necesarias para sanear lo que en el pasado, digamos, fue de alguna manera gratis o pagar todas estas consecuencias. Sin duda, nuevamente reitero que con reformas, digamos, en el marco laboral, previsional, en el impositivo, con reformas en todos estos aspectos, la Argentina, digamos, va a crecer y va a salir adelante. Bueno, Emilia, un gusto. La verdad que muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros este espacio y, por supuesto, seguramente nos vamos a reencontrar en otra oportunidad. Nuevamente, gracias. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias a ustedes. Adiós.